Buenas tardes, tecnologistas. Hoy es jueves 19 de mayo. Un amigo me ha dicho que intentara regresar al podcasting poco a poco, así como me lo pida el cuerpo, y eso es lo que hago. Sin embargo, pues el tema elegido para hoy casi daría más para un MA 19, noticias internacionales, ya que quiero comentar temas del accidente de Egyptair, que acaban de confirmarse hace unos minutos, que se han encontrado restos del aparato en el mar cerca de la isla de Cárpatos. Por lo tanto, a esta hora, sobre las 19 horas, en España se confirma que efectivamente ha sido un accidente se puede decir que ha sido un accidente y que el avión se ha estrellado. Ese es el tema. Parece una tontería, pero hay que empezar a analizar un poquito lo que se dice y lo que es cierto o no. Además, hoy Emilcar me ha dado la oportunidad de participar en Trending Podcast y he hablado de este mismo tema. Es verdad que con los datos que había a las 10 de la mañana. Ahora mismo hay más datos y el más importante es este. Hasta que no han pasado ciertas horas, no se podía afirmar que el avión hubiera sufrido un accidente, porque podría haber tenido algún tipo de aterrizaje en algún aeródromo no controlado y no estaba confirmado decir que había tenido un accidente. Se ha confirmado cuando era imposible que el avión se mantuviera con el combustible que llevaba más tiempo en el aire. Ahora se puede afirmar que se ha estrellado. ¿Por qué? Porque podía darse la situación en la que el avión hubiera tenido algún tipo de amerizaje de emergencia o aterrizaje de emergencia en un sitio no preparado para ello, y que, conservándose la denominación de accidente, no fuera necesario decir que se ha estrellado, sino que ha tenido un accidente y ha tenido un aterrizaje o un amerizaje forzoso. Lamentablemente ninguna de esas dos cosas han sucedido. Se han encontrado ya restos del avión en el mar y ahora se inicia la búsqueda de supervivientes si los hay. Puede que en este caso no los haya. Sobre lo que se sabe del accidente y las conclusiones que podemos sacar, pues lo primero, conclusiones cero, conjeturas alguna, pero como decía hoy en el Trending Podcast, cuanto menos demos por sentado, mejor. Y ya no es porque profesionalmente o personalmente nos pueda afectar, sino que incluso cualquier repercusión de nuestros juicios, de nuestras valoraciones que hagamos en redes sociales, contribuyen al ruido, contribuyen a distorsionar más unos hechos que son únicos a 5.000 teorías diferentes. Y eso nunca ayuda, es decir, en ninguna circunstancia, pero en un accidente aéreo menos todavía, nunca ayuda. No ayuda a crear confusión, a aportar datos, a aportar pistas falsas. Si luego además hay una investigación judicial o policial sobre ello, cada vez más, y es algo de lo que quería hablaros ahora, pues las redes sociales tienen un rol más importante y nunca va a ayudar. Dicho esto, lo que se sabe del avión es que se perdieron los datos de posición del avión sobre las 2:30 de la mañana. Sobre las 4:30 de la mañana, una de las balizas que tiene el avión empezó a emitir una señal. Eso normalmente no indica nada bueno, porque son balizas que se encienden automáticamente cuando el avión sufre un impacto o sufre algún tipo de inundación. Es decir, cuando el mecanismo se inunda, pues automáticamente tiene sensores que hace que se encienda. Y a partir de ahí no se sabe nada más. Ha habido, ya digo, rumores de que si había habido algún tipo de declaración de emergencia. No ha habido nada. Normalmente, incluso en los accidentes más rápidos, sí hay tiempo para algún tipo de llamada de emergencia o declaración de emergencia. Breve, concisa, alguno suele haber. En este caso no ha habido nada. Junto con alguna declaración de que se ha visto un fuego caer del cielo, un pesquero que ha afirmado ver eso, la primera teoría, teniendo en cuenta que es un vuelo hacia el Cairo, que ya hubo un atentado en un vuelo volando desde Egipto, que además luego hubo un secuestro, aunque no tenía nada que ver con el terrorismo. Sí es verdad que lo que se sabe hasta ahora es compatible
con algún tipo de acto de terrorismo. Pero eso es todo. Solo se puede decir que lo sucedido es compatible con ello. No se puede afirmar nada más y ya veremos poco a poco qué es lo que ha sucedido hasta que finalmente dentro de unos cuantos meses, como muy pronto, y algún año, como muy tarde, perdón, tengamos el informe oficial y se sepa exactamente qué es lo que ocurrió. Porque además de eso tendremos también una investigación policial o judicial si se confirmara que es un acto terrorista, y ahí tendríamos otros datos. Pero muchas veces el más completo es el técnico, el que se hace por parte de las autoridades, pues supongo que egipcias y francesas, teniendo en cuenta que el aparato es francés y que volaba para una compañía egipcia. Y que ha caído en aguas internacionales, porque eso podría implicar un tercer país. Y que la mayoría de los pasajeros eran egipcios, lo cual eso descarta que otro país entre, como a veces puede ocurrir cuando la mayoría de pasajeros son de una determinada nacionalidad. Dicho esto, y volcándolo un poquito sobre la parte más tecnológica, aunque yo creo que ya lo es bastante el hecho de que un avión, un aparato tecnológicamente tan avanzado, pues se estrelle y provoque daños. Debo decir, como profesional que me dedico a esto, que la actuación que ha tenido Egyptair en sus redes sociales es para darle un aprobado alto, porque ha sido capaz de comunicar todo lo que necesitaba a través de Twitter, a través de Facebook, teniendo en cuenta que muchas veces la primera forma de comunicación debe ser, y está estipulado en muchos manuales, la página web. Pero otra cosa que no dicen los manuales y que suele suceder es que siempre que hay un accidente de una magnitud considerable, la página web de la compañía se cae, sea cual sea el tamaño de la compañía. Es casi imposible mantener una página web cuando se multiplican por 10, por 20 las visitas habituales a las que está acostumbrada la página web. Es algo que sucede. Entonces, en ese caso, y es curioso, cuando una afluencia tal de visitantes y de gente que busca información no es capaz de consultarlo en la página web oficial, hay otra página web con la marca de la compañía, algunas páginas web que sí resisten ese tráfico tan brutal. Y son facebook.com, twitter.com y, si es necesario, pues linkedin.com. Es decir, esa necesidad de tocar a tus clientes, a tus usuarios, a las personas que estén en ese momento interesadas por cualquier noticia de tu empresa, es muy probable que tus propios recursos no sean capaces de satisfacer esa demanda, pero sin embargo los recursos de Facebook y Twitter son tan grandes que pueden cumplir esa misión. De ahí también porque las redes sociales, los medios sociales hayan ganado protagonismo. Eso, y la inmediatez y la capacidad de difusión. Es decir, puedo coger un tweet, puedo coger una nota de Facebook y en 20 segundos publicar, compartir de la forma en la que yo estoy habituado con mucha gente. Y con miles de retweets llegas a millones de personas, que es justo lo que buscas con esa información. De otra forma es siempre más complicado. La comunicación se hace siempre más pesada y más lenta. Y en estos casos el público, la audiencia, busca toda la información posible. Primero, porque pueden estar interesados profesional o personalmente en ello. Segundo, porque si volar siempre provoca un cierto nivel de estrés, un cierto nivel de nerviosismo, y es algo normal y se puede explicar, y hay gente como perdiendoelmiedoavolar.com, que es un comandante que también imparte clases de psicología para perder el miedo a volar. Pues ese punto natural de estrés que se genera se incrementa, aunque no vayamos a volar, cuando surge una noticia así. Entonces la gente busca y quiere tener información, aunque, ya digo, no tenga intención de volar en esa ruta o en esa compañía aérea o en los próximos años. Ni siquiera quiere esa información. Es noticia y es necesaria para esa gente. Bueno, pues claro, esa demanda también se enfrenta con las dificultades que se puede tener desde dentro de la organización, en este caso Egyptair, para conseguir una información
100% fiable y 100% publicable. Hay muchísimas aristas, muchísimos condicionantes para publicar cierta información o no hacerlo, y una responsabilidad enorme de confirmar que no estás cometiendo ningún error. Hace algunos años hubo un accidente de una compañía brasileña de un avión que cubría una ruta, y era una ruta muy concurrida que bastantes vuelos al día tenían. Una confusión inicial provocó que se comunicara, no en redes sociales, porque en aquella época todavía Facebook estaría en su albor, se comunicó que el número de vuelo afectado era el incorrecto, era el de un vuelo ligeramente o posterior o anterior, creo que posterior. Ya digo, tenían menos de una hora de diferencia. Pues claro, cuando se comunica cuál ha sido el vuelo, recuerdo que la noticia fue que incluso un padre de una no víctima murió de un infarto cuando pensaba que su hijo o su hija pues estaba afectado en ese accidente. Luego se corrigió. Esa información es muy sensible, y cuando tienes que publicar algo así, pues es muy complicado. Quieres tener todas las confirmaciones posibles, sobre todo porque ya no es que vaya a ser público, sino que además es por escrito y además es viral, es compartible, y una vez publicas la información dejas de tener el control. El nivel de estrés que se puede tener a la hora de manejar esa información en un momento puntual, pues es comparable como el de tramitar, aquellos que tengáis piso, por hacer una analogía que yo puedo entender, es como si tuvieras que negociar y firmar una hipoteca en 30 minutos. Es mucho. Y cuando tienes que hacer eso, no solo durante un minuto, sino durante horas, con actualización de información, con correcciones, cuando sucede algo de madrugada, que te va a ser más complicado de lo que puede parecer conseguir toda esa información, pues tiene mucho mérito. Y en este caso, pues yo tengo que dar una merecida palmada en el hombro a toda la familia de empleados de Jupiter que están trabajando para gestionar esta crisis, de cara a dar el mejor, no voy a decir servicio, pero el mejor acompañamiento y la mejor asistencia para las víctimas y los familiares de las víctimas de este accidente de Jupiter, del vuelo MS-804. Ya digo, no entro mucho en qué es lo que ha sucedido, ya poco a poco lo iremos averiguando, y mientras tanto pues me voy a despedir diciendo que aún así, aunque salgan estos titulares que a veces son tan espectaculares, tristemente espectaculares, el transporte aéreo sigue siendo de largo la forma de transporte más segura que existe en el mundo. Es una frase muy hecha, muy manida, pero además es cierto, y yo, para aquellas personas que a veces tengáis algo de nervios, de miedo a la hora de volar, os aconsejaría una cosa: entrad en la página flightradar24.com, flight de vuelo, radar24.com, aparecerá un mapa de vuestra zona, alejaos y visualizad pues vuestro país o vuestro continente. Todos los puntos amarillos son aviones que están volando en ese momento. Todos esos puntos, los puntos que aparecerán dentro de 1 hora, 2, 3, 4, 24, 48 horas, todos los puntos que aparezcan en un mes, que son millones de vuelos, despegarán y aterrizarán de forma segura. Y eso, para mí, ya es una forma de demostrar lo seguro que es volar. Así que nada más. Nos escuchamos pronto, espero que sí. Un saludo.